Muy bien. Vamos a continuar con los siguientes temas relacionados a macroeconomía. Bien. Ahora, vamos a analizar la demanda, la oferta y demanda agregada y su comportamiento y cómo se puede alterar. Modelo que la mayoría de los economistas utilizan para explicar las fluctuaciones a corto plazo en las actividades económicas en su conjunto, en relación con su tendencia a largo plazo. El modelo de Plasta a través de un gráfico plasma, a través de un gráfico en el que el eje de la Y, vertical o ordenada, muestra el nivel de general de precios de la economía y el eje X horizontal o de las abscisas indica la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía, ¿verdad? Y bien ahí marcado en la parte de abajo, en el eje de las X, la producción real y en la parte izquierda el nivel de precios, ¿verdad? Dice, fundamentos de la oferta agregada, dice, la cantidad de productos generados dependen de la cantidad de trabajo, la cantidad de capital en la economía de manera agregada y el estado de la tecnología, o dice, o mejor dicho, se puede interpretar con la función en la parte de abajo que dice, la producción de un país está en función de el capital humano que existe en ese país, el capital instalado, el capital fijo instalado, ¿verdad? Todo lo que hay para producir y el grado tecnológico o avance tecnológico de la economía. Estos tres factores en conjunto e influenciados de manera interrelacionada en la generación del Producto Interno Bruto Real ofrecido se puede representar a través de la función de producción agregada. Si la cantidad de Producto Interno Bruto Real ofrecido se determina por la cantidad de trabajo y capital y por el estado de la tecnología. Cuando mayor sean esos dos factores, mayor será la producción. Usualmente la cantidad de capital y el estado de la tecnología están fijos, al depender de decisiones tomadas en periodos anteriores. A la producción se mantiene fija. La cantidad de trabajo no está fija, depende de las decisiones tomadas por las personas y las empresas en la oferta y demanda de trabajo. El mercado laboral puede estar en alguna de las siguientes situaciones: en pleno empleo, por encima del pleno empleo y por debajo del pleno empleo. El pleno empleo es cuando solo hay desempleo por fricción, es decir, por voluntad propia de los trabajadores o de manera natural, como vimos en anteriores cápsulas. El estado del mercado es el estado del mercado laboral en el que la cantidad de demanda de trabajo es igual a la ofrecida, ¿verdad? O que si yo me quiero insertar laboralmente, voy a encontrar un espacio, pero digamos, y teniendo la apertura, poder a que se dé ese desempleo por fricción. Si en resumen, en resumen, siempre hay un constante movimiento en el mercado laboral. Gente que busca empleo y quienes contratan. Empresas que abren y cierran, se expanden, se contraen. Esto genera una tasa natural de desempleo al ser inevitable. La demanda de trabajo estará sujeto a su rentabilidad y a la tasa salarial o el coste del trabajo. Entre más bajos los salarios, mayor demanda de mano de obra. ¿Sí? Dice, la oferta de trabajo estará sujeto a qué tanto ponderan como valioso el tiempo laborado a usar el tiempo en otras actividades. Entre mayor sea la tasa salarial, mayor rendimiento de trabajo y mayor cantidad de mano de obra ofrecida. Y por estamos viendo. La tasa salarial en la que se iguale la cantidad demandada y ofrecida de trabajo se denomina tasa salarial de equilibrio. Vamos a explicar esto. La manera de trabajo, es decir, cuánto las empresas están dispuestos a contratar o a cuántas personas y cuántas horas, va a depender de qué tan barato puede ser esa adquisición. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un presupuesto de 1 millón de pesos para contratar a personas y en promedio, ¿verdad? Una persona me cuesta en el año, por poner algo, 100,000 pesos, pues solamente tengo la capacidad de adquirir a 10 personas a lo largo del año, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Si por alguna razón bajara el costo por trabajador de 100 a 50,000 pesos, por lo que sea, ¿verdad? Y yo sigo manteniendo un presupuesto de 1 millón, pues voy a poder ser capaz de contratar a 20 personas. Sigue siendo el 1 millón de pesos para, digamos, pago de mano de obra, pero debido a que fue más barato la tasa salarial, ¿verdad? La tasa salarial, el costo de trabajo de 100 a 50, pues soy capaz de contratar el doble de trabajadores, ¿verdad? Sí, digamos, hablando de capacidad de contratación, ¿verdad? Si, por ejemplo, por alguna razón se me encareciera el costo del trabajador de 100 a 200,000, pues solamente voy a ser capaz de contratar a 5 trabajadores, ¿verdad? Sigue siendo 1 millón de pesos destinados a mano de obra y, pues, dependiendo de la tasa salarial, cuánto cobra, cuánto cuesta un trabajador en promedio, va a ser la cantidad de trabajadores que yo puedo adquirir, más y menos. Igual, otra cuestión que va a generar
la adquisición o no adquisición es la rentabilidad asociada a ese costo de salarios, ¿verdad? Ahora, por el lado contrario, desde el punto de vista del trabajador, dependiendo de qué tan tecnificado y qué tan valioso sea para él mismo el trabajo de las personas y qué tanto está dispuesto digamos, ceder su tiempo por un salario, va a ser en la tasa salarial que ellos estén dispuestos a ofertar. Por ejemplo, va a haber personas que estén dispuestos a aceptar anualmente 50,000 pesos como salario y otros que estén dispuestos a aceptar 100,000 o 200,000. Va dependiendo de la tecnificación y capacidad de cada uno y lo que ellos consideran valioso su tiempo para la realización de una actividad laboral. Ahora, las empresas siempre van a querer pagar lo menos posible los trabajadores cobrar lo más posible. Bueno, el punto medio entre salarios ofertados y demandados va a ser eso que le llamamos tasa salarial de equilibrio. Uno que la empresa está dispuesto a pagar y que el trabajador esté dispuesto a asumir o adquirir, ¿verdad? Se dice que cuando se está en la tasa de salarial de equilibrio, se alcanza el pleno empleo. La cantidad del Producto Interno Bruto Real cuando hay pleno empleo es el denominado PIB potencial, sujeto al aprovechamiento sin carga ociosa de la cantidad de trabajo, capital cantidad de capital y el estado de la tecnología. Durante el ciclo económico, el empleo fluctúa alrededor del pleno empleo y del PIB real, y que el PIB real fluctúa del PIB potencial. Es decir, los datos reales o sea, los datos reales versus las tendencias o estimaciones potenciales, ¿verdad? Ahora, debido a diversos factores en el corto plazo, es muy complicado que se logre alcanzar el PIB potencial y el pleno empleo de manera constante y permanente. Después de algunas desviaciones, operan fuerzas en la economía que hacen que el PIB real y el desempleo se ajusten nuevamente hacia el PIB potencial y el nivel de empleo, el nivel de pleno empleo. El largo plazo macroeconómico es un plazo que es lo suficientemente largo como para que esas fuerzas realicen su trabajo y se reajuste la economía hacia el PIB potencial empleo en promedio. Faltaría agregarlo ahí. A lo que vamos. Va a ser complicado que se logre esa, digamos, igualdad entre lo ofertado por las empresas y lo demandado por las personas. Perdón, lo demandado por las empresas y ofertado por las personas. En los cortos plazos, en el corto plazo. ¿Por qué? Por el mismo efecto del ciclo económico en el corto plazo, ¿verdad? De corto plazo, hablando de 1 o 2 años, en el que va a haber momentos en los que se sobre requiera personal y a lo mejor se pague un excedente, y va a haber momentos en los que no se requiera por un momento de recesión y se pague el trabajo, ¿verdad? Y nunca va a haber un perfecto, digamos, que encajen perfectamente ambos factores, ¿verdad? Pero en el largo plazo, como vimos cuando analizamos en su momento el PIB, ¿verdad? Que aún toda de analizar la tendencia de manera general a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, en 15, 20, 25 años, vemos de que se van acercando en promedio ambos ambos factores. Es decir, que a lo mejor de manera momentánea o instantánea no se puede mantener constantemente, pero de manera general y en promedio y a largo plazo se terminan encauzando ambos fenómenos, ¿verdad? Si la curva de oferta agregada de largo plazo es la relación entre la cantidad ofrecida de PIB real y el nivel de precios en el largo plazo, cuando el PIB real es igual al potencial. La forma de representarlos gráficamente es la relación entre el PIB real y cuando iguala el PIB potencial y el nivel de precios en el largo plazo. Es a través de una línea vertical denominada OAL, ¿verdad? Oferta agregada a largo plazo. Es vertical la curva de oferta agregada a largo plazo porque el PIB potencial es independiente a nivel de precios, no genera variaciones. Y ahí viene un gráfico donde marca el PIB potencial, la curva de oferta agregada a largo plazo, ¿verdad? Y ahí viene un pequeño gráfico. Independencia entre el nivel de precios y el PIB potencial se debe a que cualquier movimiento sobre la curva vertical o AL va acompañado de un cambio en los precios de bienes y servicios y los precios de los recursos o factores productivos. En este caso, el precio de la mano de la obra. Ejemplo, si hay un aumento del 10% en los precios de bienes y servicios, se iguala por un aumento del 10% en la tasa de salarios y en los precios de otros recursos, interés de capital, aumento en el rendimiento, la tecnología, entre otros. ¿Por qué? Porque está ligado, recordando que
el precio de los bienes y servicios integra el costo de la mano de obra, el costo del uso por ejemplo, del pago de deudas por el aumento de la capacidad de producción de una empresa, lo que has visto en su momento, que para poder aumentar las capacidades de producción se recurre al endeudamiento, por ejemplo, ¿verdad? Y pues todo se termina migrando, ¿verdad? Hacia el precio de los bienes y servicios, que pues termina siendo pagado por el consumidor final, ¿verdad? Pero entonces están ligados estos factores, ¿verdad? En cuanto a la producción y el traslado de los costos asociados desde el precio a los diferentes factores, ¿verdad? Ahora, dejamos por aquí esta cápsula, continuamos con este tema en las siguientes.